Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idioma de la calle, si no lo conoces, mejor que te calles. Esto es para gente común y corriente, de lo que sucede, siempre está pendiente. Con Javier Lara y Dorian Márquez. Así que para la oreja que no repito, óyeme. ¡Bum! Panas y bellas damas, sean bienvenidos a una nueva edición de la sección de preguntas y respuestas del corito histórico. Chayanne se llama Elmer. ¡Eso! Como ustedes saben, nosotros venimos todos los fines de semana, nosotros estamos todas las semanas pendientes de responder las preguntas que ustedes dejan en nuestro Sendo Beta. Aquí te habla Dorian Márquez. Dite algo, profesor Javier Lara. Así es, porque este es el Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Asimismo, el Corito Histórico es el podcast que te enseña, y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama. Solamente si tú y yo lo deseamos. Porque no hay una cosa por la que aboguemos más en este espacio que por las prácticas sexuales afectivas consentidas y consensuadas. Porque es de nuestro interés particular el que nuestros oyentes no anden por ahí cometiendo crímenes o haciendo daño a nadie. Porque no queremos que vayas a prisión, no queremos que mates a nadie, no queremos que, sobre todo, obligues a otra persona a amarte, porque eso no es amor, eso es algo muy dañino. Y esto en especial porque además, esto del consentimiento es algo que nos ha inspirado mucho nuestros héroes de vallenato como Diomedes, como Silvestre Dangond, como Rafael Orozco, que dicen que las cosas salen bien es solamente cuando se hacen, pues, con sentimiento. Claro, como lo dijo el grupo Aventura, eso no es amor, lo que tú sientes se llama obsesión. Pendiente, pana mío o pana mía. También, por favor. Bueno, también me gustaría, antes de empezar aquí, que ya estamos presentando el podcast, aclarar que sí es Dorian Márquez el que está hablando, no es César Miguel Rondón en la pubertad. Solo que bueno, he estado poniendo mi voz al servicio de el clásico del fútbol venezolano y quedé así. Pero bueno, ya ahí vamos a seguir mejorando aquí esta ronquera. Pero antes de empezar, como ustedes saben, queremos comentarles que este podcast lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en eBooks. Salimos en YouTube también, en el canal de Daniel Lara Farías Presenta, que ya pasó los 100,000 suscriptores. Ahí hay pila de suscriptores. Sé tú nomás ahí para que sigas los contenidos que tenemos en ese canal y también los del Corito Histórico. ¿Qué más, Manao? Bueno, también estamos en nuestra página web www.elcoritohistórico.com. En esta página web ustedes pueden descargarse los episodios del Corito Histórico directamente a sus dispositivos, sea una laptop, sea una desktop, sea una tablet, sea hasta una canaimita, su smartphone, donde sea. Ustedes se pueden descargar los episodios directamente a sus equipos para así poder escucharlos cuando y donde quieran, tengan internet o no, tengan luz o no. Si lo descargan, lo tienen ya allí mismo. Y también en esta página web pueden entrar en la sección de Chayanne se llama Elmer. Una vez que hacen clic, ustedes inician sesión allí, o sea, se loguean con su cuenta de Google, como quieran, ponen su nombre y pueden hacer preguntas breves para futuros episodios de esta sección. Pero por favor traten de que primero las preguntas sean breves, sin tanta introducción y nada de eso. O sea, por lo menos máximo hay de 2 líneas, porque da flojera, da fastidio leer tanto. Considero que tenemos que leer después mucho para contestarles. Y también traten de que por favor no sea algo que esté repetido, porque se da mucho que entonces preguntan cosas que ya hemos respondido hace 30 episodios y es como que, mano, pero primero busquen en Google o en YouTube si lo que quieran preguntar ya se respondió, y después es que lo preguntan si han pillado que no ha sido respondido. Pero creo que con eso ya podemos arrancarnos. Así, Dorian. Y yo voy a empezar de mano a darle chispa, candela y fuego a este Chayanne se llama Elmer. O sea que la primera pregunta que yo tengo por aquí que voy a responder la hace el pana Gustavo Sandoval. Un saludo para Gustavo, que siempre nos escucha. Él pregunta, él dice: panas, ¿pueden hablar sobre la masacre del Amparo?
no es del Amparo Melosa, pendiente por allí. Vamos a hablar de la masacre del Amparo, un poquito de esto, porque la masacre, la llamada masacre del Amparo fue un suceso ocurrido en el año 1988. El Amparo es una población que se encuentra en el estado Apure. ¿Y qué ocurrió con esto? Bueno, salieron 16 personas, 16 pescadores, iban a paseo de pesca, salieron a pescar allá en el río, en lo que llamaban el Caño La Colorada. Y bueno, lo que ocurre es que cuando estas personas llegan a este caño, están desembarcando, llegan efectivos del ejército venezolano y empieza a dispararles, asesinan a 14 y sobreviven 2. Esos 2 que sobreviven logran sobrevivir porque se tiran al agua. Bueno, se salvan nadando. Sus nombres, por cierto, son Walmer Gregorio Pinilla y José Augusto Arias. Fueron los 2 que se salvaron y llegaron al pueblo. Atraviesan el canal La Colorada, llegan a la finca Buenavista, que está a 15 kilómetros del sitio en donde ellos estaban, en donde empezaron a dispararles. Y al día siguiente van y se entregan al comandante de la policía del pueblo del Amparo, señor Adán de Jesús Tobar Araque. Entonces, bueno, lo protegen, le brindan la protección ahí de una vez, pero es interesante que por cierto, que esto ocurre a las 11 de la mañana, los disparos y el asunto, los asesinatos. Cuando estas personas logran llegar a la comandancia de policía, lo ponen a resguardo, llega un inspector en jefe de la DICIP, su nombre es Celso José Rincón Fuentes, y como le pasa la novedad al comandante de la policía, que habían matado a 14 guerrilleros y que se le escaparon 2. Entonces como que, oye, pero aquí hay algo raro, hermano, porque aquí yo tengo 2 tipos que vinieron huyendo diciendo que los acribillaron a plomo a unos pescadores. ¿Cómo es que esa misma rara, tarde? Sí, ya ahí empezó a oler mal. Esa misma tarde llegan ante los rumores que, mira, sí, ya llegó el comandante el inspector de la DICIP, dijo esto. Empiezan los familiares a darse cuenta que no han regresado las personas que fueron a pescar y van a la policía. Y ahí es cuando, digamos que se prende. ¿Por qué? Porque empieza a recibir presiones el comandante del puesto policial del Amparo desde las zonas militares de San Cristóbal para que entregaran a los dos señores que se habían salvado. Para que lo fueran a entregar. Y ahí es donde, bueno, empieza el tira y encoge entre las instituciones o la institución militar que quería hacer un juicio militar y todo este asunto, porque los daban por guerrilleros. Y estos tipos decían, mira, nosotros somos una gente normal, y mataron a un poco de pescadores allí. Aquí se involucra el gobierno mexicano. ¿Por qué mexicano? Es la embajada de México quien les brinda la protección. Ah, se asilaron ahí. Y ellos van. Claro, se asilan en la Embajada de México y van a México. Y es así como se hacen las gestiones para hacer la denuncia en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ellos pasan un año en México. Bueno, no un año. Ellos pasan tanto como unos 7 meses en México. Luego regresan a Venezuela para el año 89. Pero todavía estaban en peligro porque era un caso que estaba ahí todavía en revisión. Y se asilan en la Nunciatura Apostólica. Uh-huh. Por cierto, que esto está ocurriendo, todo esto ocurre durante el gobierno de Jaime Lucinchi. Luego llega el gobierno de Carlos Andrés, quien se manifiesta al respecto con que hay que continuar las investigaciones y todo el asunto, pero llega la decisión en el año 95, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por cierto, esta sería la primera vez que se denuncia a Venezuela en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que tenía 10 años funcionando para ese momento, aproximadamente. Entonces, bueno, digamos que el organismo estrena a Venezuela 10 años después con este caso, en donde ellos sentencian que, bueno, el Estado venezolano es culpable de este asunto y tiene que indemnizar a los familiares de las víctimas. ¿Qué ocurre con esto? Que, si no me equivoco, es el gobierno de Rafael Caldera quien realiza, se cubre alrededor del 90% de la indemnización de las víctimas, 90-95%, y el restante quedaría para el gobierno siguiente, que era el de Chabelo, que sabemos cómo son para pagar. Sí.
Entonces ya pueden imaginarse qué pasó con ese restante de la indemnización. ¿Qué más hay respecto a la masacre del Amparo? Datos interesantes con respecto a esto. Bueno, este punto de que sería la primera vez de que Venezuela fue denunciada aquí. Sí, pero La participación de la embajada mexicana otro y tema allí es todo que el... los autores Ajá. materiales realmente no han sido juzgados. Es decir, no se ha metido No, esa es preso a otra cosa nadie. que quedó abierta. Que de hecho, todavía he visto por allá a Walmer Pinilla y al otro que fue víctima de eso, que siguen por ahí denunciando todo esto y nada, o sea, no se ha arrestado a nadie, no se ha abierto ningún juicio y bueno, sabiendo cómo es el gobierno, la dictadura militar chavista, seguro no lo harán porque, o sea, si ellos son expertos en algo, es en encubrir militares asesinos, bajo excusas de cosas, Bueno, porque eso que tú... si al fin y al cabo encubrieron a un tipo que hizo parte de la masacre de Cantaura solamente porque era miembro del PSUV, que el tipo hasta diputado fue de su combo. esto que tú dices es cierto y que además no es que no se sabe quién fue, no hay culpables, no, existe la sentencia de la corte en donde se menciona que, bueno, fue por cierto, la operación se llama Operación Militar Anguila, Anguila 3, y se nombran en la sentencia a cada uno de los involucrados en este asunto, que son alrededor de unos 20 efectivos del ejército, entre el ejército y la DICIP y la PTJ. Fue también un asunto conjunto allí. Entonces, bueno, eso es otro dato interesante de la masacre del Amparo, que no ha habido nadie preso al respecto. Claro, la historia de Venezuela resumida. Eso, bueno, esa es la que hay con la masacre del Amparo. Bueno, yo voy entonces ahora con la mía. Aquí viene. Háblales. Hola de nuevo, panas. ¿Cómo es eso que el Tocuyo era la capital de Venezuela? Agrega el pana, que iba a la cuca y la semita tocuyana con un cafecito en la tarde. Esto lo dice Andrés Pereira. Mira, un señor que dijo a Mundo el Tocuyo. Porque Bueno, todo eso se oye bien, aunque yo en realidad jamás he estado en el Tocuyo. O sea, la cuca es buena, pero no sé cómo será la bicicleta tocuyana con café. Bueno, asumo que será algo buenísimo. Quiero creer. Lo cierto que hay sobre el Tocuyo, me puse a investigar, y es que esto fue una ciudad que se fundó el 1 de noviembre de 1545 por un hombre llamado Juan de Carvajal, que era teniente del gobernador. Y esta fue fundada con el nombre de Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción del Tocuyo. Aunque, de acuerdo a Ovidio Ibáñez, el famoso historiador, digamos el primer historiador de la historia de Venezuela, fue el 7 de diciembre de ese mismo año que se dio el asentamiento inicial, que es por esa razón por la cual se conmemora cada 7 de diciembre la fundación del Tocuyo. O sea, no 1 de noviembre, sino el 7 por Ovidio Ibáñez. Pero hablemos de cómo se fundó esta cuestión y por qué. Bueno, lo que llevó a la fundación de este asentamiento gira en torno a dos cosas. Lo primero es a la decadencia de la autoridad de los Welser en Venezuela y lo segundo es a lo que llamaríamos como la tragedia de Juan de Carvajal. Ya les contaré por qué es una tragedia. La cosa es que esto puede empezar con cuando los Welser le dan el territorio de Venezuela en concesión, en un comodato. A estos alemanes les dan ese territorio y ellos llegaron a Venezuela fue con el fin de buscar aquella mítica leyenda de El Dorado. Se dejan pendientes de buscar aquella ciudad hecha de puro oro para fundirlo y hacerse millonarios. Entonces, bueno, estaban como locos buscando oro y no se daban cuenta que en realidad lo que era de lucro en Venezuela no era la minería en ese entonces, sino que era meterse en la agricultura. Y bueno, esto también se veía en el hecho de que la ciudad capital en ese momento de ese territorio era Coro, o como le llamaron ellos cuando les dieron esto como posesión, Nueva Augsburgo. ¡Wow! Sí. Imagínate. Resulta que Nueva Augsburgo era una ciudad que padecía muchas cosas. Es decir, primero era la aridez del territorio. O sea, sabemos que Coro, o sea, es este famoso chiste de que una jeva te está diciendo, o sea, que quiere que hagas cosas cochinas con ella y te dice, papi, dime algo caliente. Tú le dices al oído Coro. Esa mujer se va a calentar arrechamente porque así es Coro. Bueno, entonces la cosa es que Coro tenía una aridez del coño de la madre y tenía otros problemas que es que como estaba en la costa, era blanco fácil de piratas. Y bueno, todo eso también generaba el inconveniente de que nadie quería invertir allí.
Y entonces como que verga, pero esta ciudad es una pesadilla, esto es un campo sin salida. Pero tampoco ayudó que en más o menos por el año 1540 mandaron para allá los Welser a un nuevo gobernador. Mandaron a un tipo llamado Philip von Hutten, o, para ponerlo más en español, se le conoció como Felipe de Utrecht. Felipe de Utrecht llega Ok. a Coro y él se juntó con su amigo Bartolomé Welser y ellos dijeron, bueno, estamos aquí, vamos a buscar el dorado. Se fueron a la ciudad. Se fueron y abandonaron la ciudad. Se fueron que no, vamos a buscar el dorado. Y pasaron los... Adiós, pero ellos no estaban trabajando. Bueno, esa es la cuestión. O sea, si te nombran gobernador, tú tienes que gobernar. Pero este hombre estaba como que, no, yo voy a buscar oro. Y el carajo se fue y se marchó. Tú sabes, como decía el cantante aquel. Ese es el equivalente de la señora que trabajaba conmigo, y no iba a trabajar, sino que se iba a hacer cola para los supermercados. Exacto. Felipe de Utrecht era esa señora del ministerio. Claro que Era esa sí. señora, sí. Él se fue a buscar oro, efectivamente. Pero bueno, a buscar oro orinapán como tu amiga la señora del ministerio. Y este hombre no fue como esa señora que seguramente la señora sí fue más inteligente que sí, que iba a hacer cola de 8 a 3 de la tarde para a su hora de salida, por lo menos marcar e irse. No. Resulta que Felipe de Utrecht y Bartolomé de Welser no volvieron para marcar y como para hacer acto de presencia, como poniendo que si el flu en el saco en la silla. No, 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 nada de eso. Felipe de Utrecht y Bartolomé de Welser se fueron y pasaron los días, pasaron los meses y hasta un año pasó y los tipos no volvían. Imagínate tú, ni siquiera metieron reposo. No, nada de eso. Y pasó, los tipos andaban metidos en algún lugar de la Nueva Granada, jodiendo a los indios, metiéndose en peos y vainas. Y entonces pasaba que la gente en Corotarcha, porque no había ante quién resolver los peos, o sea, no había ante quién reclamar que coño me robaron, que no, que mira, que no hay agua, que la gente está sucia, no había de quién reclamar porque los tipos estaban perdidos. Y entonces esa gente tanto presionó que se metió en el peo la audiencia de Santo Domingo, es decir, la autoridad superior de nuestro país en ese entonces. Y entonces la audiencia de Santo Domingo, al lograr ver que había como abandono de poder, mandaron a un gobernador. Dijeron, coño, pero esos tipos no están aquí, vamos a mandar otro tipo. Vamos a mandar a... aquí tenemos uno. Vamos a mandar a Juan de Frías. Y este va a ir como teniente gobernador, o sea, como juntos, vamos a mandar a un hombre llamado Juan de Carvajal. Entonces, bueno, llegan estos tipos a Nueva Augsburgo, a Coro, y allí se pone a trabajar Juan de Carvajal. Juan de Carvajal empieza como que a escuchar a la gente, qué es lo que estaba pasando, qué había ahí, y la gente le echa los cuentos de que Constantin lo que hace es calor, aquí no hay agua, aquí nos estamos muriendo de hambre, todo es un peo y vaina. Entonces él dice como que, coño, pero no hay otra manera como de hacer algo en un sitio donde se haya todo eso. Entonces el carajo empieza a explorar en los alrededores de Coro y llega a un río conocido como el río Tocuyo. Entonces él pilla como que, coño, pero aquí hay agua. Y el clima es como chévere, ¿vale? O sea, aquí no hace tanto calor, ¿vale? Y además pillo que como está cerca de un río, oye, pero esta tierra se hace que crezca algo. O sea, no es como Coro que esa vaina lo que hay es, no joda, pura arena y calor. Y entonces el tipo dije, coño, pero si yo tengo que para acá a la gente, esa gente seguro no va a tener ningún peo en mudarse. Y entonces él dice, bueno, vamos a traer un combo para acá. Entonces el carajo llega otra vez a Coro y dice, bueno muchachos, los que quieran venirse a fundar un nuevo sitio donde vivir, que lo hagan. Y con él se fueron entonces cerca de 120 personas, que eran, sí, estaban viviendo en Coro, pero la mayoría eran de origen andaluz, portugués, incluso había hasta gente de Florencia, de Suiza, canarios, alemanes e incluso hasta un genovés, un tipo llamado Galeotto 6. Ese fue el que hizo la primera descripción de la arepa. El que corroboró y el que vio la arepa por primera vez y la vio de este lado del río. Adiós, Coroto, nuestro primer arepólogo es Galeotto 6. Diablo. Galeotto 6. Chayanne se llama Elmer, o Chayanne se llama Elmer, como diría Galeotto. Incluso Galeotto 6, la presencia de él sería importante porque él escribiría sus crónicas, las crónicas de su viaje para acá, y ahí es donde está una de esas fuentes primarias de cómo fue todo ese proceso de la fundación del Tocuyo y también de las costumbres y todo de los pueblos aborígenes de aquí. Bueno, es que de hecho, creo que todo este cuento
lo estoy como parafraseando, o sea, viene como de ser como una de sus fuentes. Claro, yo lo conseguí de otra parte, pero creo que toma en cuenta mucho de lo que él relata. Porque estos carajos entonces fundan el pueblo, o sea, montan ahí casa, empiezan a sembrar, o sea, todo es risa y diversión. Pero pasa que ahora está ya un nuevo peo, que es ahora 1545 y de la nada reaparecieron Felipe de Utrecht y Bartolomé Belser en Nueva Adiós, Hamburgo. impresionante. Volvieron. Se acordaron Cin- que tenían trabajo. 5 años después recordaron, o sea, volvieron de... Es como tu gato antes cuando el gato se perdía y volvía a los 3 meses, o sea, que se Claro, iba a volvió trabajar a en la los dos frontera, meses. se iba a trabajar para la frontera y volvía remamado y bueno, a resolver ahí en Caracas un rato, bueno, estos carajos les fue igual, o sea, se fueron a Colombia, no les fue muy bien, o sea, no se metieron en algún peo, dejaron unas deudas por ahí y volvieron corriendo para Venezuela. Entonces, bueno, vuelven Felipe de Utrecht y Bartolomé Belser, y entonces vienen a reclamar que ellos son la autoridad, que sus sueldos caídos, toda esa vaina. Y entonces Juan de Carvajal se presenta ante y le dice que, bueno, panas, pero ustedes ya no tienen cargo, o sea, ustedes se fueron hace 5 años. Pasó el tiempo, panas, o sea, ustedes lo que tienen que hacer es reconocerme como gobernador y bueno, podemos trabajar juntos. Pero estos tipos no le dieron como que, ¿quién eres tú, chico? No, vale, salte de acá. Y entonces los carajos se le alzaron en armas. Y esto generó un gran peo porque entonces este Carvajal les dio caza, o sea, se puso a perseguirlos y los alcanzó más o menos por abril de 1846. O sea, los llevó presos para la plaza en, en el Tocuyo. Y allá, bueno, les hizo un juicio donde los ordenó morir decapitados. Y la Coño. decapitación fue una cosa grave, o sea, fue en mayo de 1846 que el carajo los lleva y pone a que los decapite un esclavo. Que era como un esclavo que estaba como que muy molesto de ser esclavo, porque el tipo no fue que los decapitó de forma limpia, tipo una guillotina, no. El carajo decapitó y se cuenta aquí que más a golpes que cortando, con cruel tormento y agonía de los pobres pacientes, sin poner nada debajo, le fue cortando todas las cabezas. Es decir, eso fue una degollina a machetazos, o sea, dándole que se 5 coñazos para degollarlo. Una vaina horrible. Pero aquí no termina la cosa, porque Juan de Carvajal tampoco era un gobernador muy de pinga, y el tipo empezó a tener pedos con los indígenas, con los vecinos, con todo el mundo, que esto llevó a que se nombrara un nuevo gobernador llamado Juan Pérez de Tolosa, el cual ordenó su juicio y ejecución el día 16 de septiembre de 1546. Sí, esta es como la tragedia del fundador del Tocuyo. Pero bueno, esto no esto aún así no fue una tragedia para el Tocuyo porque la sede siguió siendo como que el núcleo principal de población de Venezuela, porque si bien Coro seguía siendo la capital, el gobierno de facto se trasladó al Tocuyo, o sea, porque dijeron como, coño, aquí es más fresco, aquí es más de pinga, vamos a vivir en el Tocuyo y vamos de vez en cuando a Coro a hacer toda presencia. Y entonces desde el Tocuyo es que se empezaron a hacer cosas, como que por ejemplo, desde el Tocuyo fue que se dieron expediciones para fundar todo lo demás en Venezuela. O sea, desde el Tocuyo partió la expedición donde se fundó Barquisimeto, donde se fundó también Borburata, Cubiro, Trujillo, e incluso hubo una expedición que partió desde el Tocuyo que llegó a un sitio en la cordillera de la costa, en el valle central de Venezuela, y fundó algo llamado Santiago de León de Caracas. Esa gente partió desde el Tocuyo. Exactamente. E incluso esa cuestión de la fundación en Caracas y el Tocuyo es interesante porque varios de los, o algunos de los que acompañaban, de los llamados marañones, que acompañaban al tirano Aguirre, que el tirano Aguirre es asesinado en Barquisimeto. Varios de los que se arrepintieron, que bueno, por ahí lo comentamos en un Chayán, el cautivo que menciona Herrera Luque, Ya. venía con el tirano Aguirre, que lo matan en Barquisimeto y su cabeza es expuesta en el Tocuyo precisamente. Entonces eso le da como un asunto de que sí era un centro importante, porque bueno, la fueron a exponer ahí y bueno, eso, desde ahí parten también muchas expediciones, desde donde incluye la de Caracas. Claro que sí. O sea, se convirtió en un núcleo interesante donde se ven cosas como, por ejemplo, hubo un tiempo en el cual el Tocuyo fue incluso como un centro de producción de arte. Así Claro, mismo. esto se
se refleja, por ejemplo, en ese artista que dejó varios cuadros de tipo religioso, de imágenes de la Biblia y todo eso, que es un carajo, un pintor sin nombre, un tipo conocido como simplemente el pintor del Tocuyo. O sea, porque Ok. se habla de que cuando un sitio de antigüedad hay como que mucha presencia de arte, eso es como reflejo de poder adquisitivo, porque entonces mucha gente con dinero manda a decorar sus casas con pinturas, con óleos y vaina, entonces bueno, de ahí surge como que esas vainas donde hay muchos artistas yendo a generar obras. Claro, y si nos damos cuenta de la gente que llegó a fundar el pueblo, a fundar el Tocuyo, que mencionaste que eran andaluces y habían hasta suizos, genoveses, ahí estaba Galeotto Sei, que era un tipo que empezó a escribir sus crónicas, entonces no es raro que también habían otros carajos y que bueno, pero vamos a dibujar. Exactamente, o sea, fue una cosa que había gente de todos los oficios y de poder adquisitivo, lógicamente. Exactamente. Oye, está bueno eso del tocuyo, ¿vale? Porque eso me parece muy interesante, la forma en que el pueblo se convierte en el punto de partida para salir a fundar, bueno, el resto de las ciudades en Venezuela. Exacto. Te lo tengo el plato collano ahí, pues, ¿qué traes ahora? Ah, mira, yo traigo ahora una pregunta bien interesante que hace Carlos Osorio. Carlos Osorio dice, épale, panitas, ¿podían hablar de la historia de la cerveza en Venezuela? La Es un cerveza. tema importante. Como dice Elvis Sí. Crespo, dame una cerveza que quiero beber. Dame una cerveza que quiero beber. Dame otra El, cerveza hasta el amanecer. Sí, vamos a revisar aquí cómo es el camino de la cerveza en Venezuela, porque considero que Venezuela es un país netamente cervecero. Sí, sí, o sea, uno no concibe salir y joder sin una polarcita, sin una regional, o en tu caso, que eres un ser horrible, sin una Polar Ice. Viva la Polar Ice, mi cerveza Te favorita, odio, panas. esas maturinadas tuyas son insoportables, pero en fin, toma el Mi- estrado. mira lo que hay con la cerveza. Porque así como somos un país netamente cervecero, pero cuando nosotros leemos la historia, siempre vemos que se toma es vino. Vino. Siempre, claro, o aguardiente, siempre se celebra con vino, o siempre hay un pasaje por ahí de aguardiente, pero muy poco se menciona la cerveza realmente. Que si no, Simón Bolívar se estaba bebiendo una birra. No, eso no La sale, o verdad, sea, no, no, uno sí lee pasajes de Bolívar bebiendo vino, ajá, pero pero de bueno, cerveza no, o sea, yo no me imagino a Bolívar con una con una caja de Polar. con una estrella Con, Galicia. exacto, ni con una Estrella Galicia, ni con una San Miguel. Lamentablemente no. Pero fíjate qué pasa, es interesante porque la cerveza sí es conocida en Venezuela desde los tiempos de la provincia. ¿Qué pasa? Hay noticias de la cerveza, por ejemplo, cuando llega la compañía Guipuzcoana para el año 1728, dentro de las declaraciones de carga que traen las embarcaciones de la compañía Guipuzcoana, se menciona la cerveza. Entonces, como que bueno, ya desde aquel momento había Temprano. birra, pero sabemos, como mencionamos ahorita, que la bebida que tal fiera el vino. ¿Qué pasa? Más adelante, en el reinado de Carlos III, cuando se crea la Capitanía General de Venezuela, se exoneran de impuestos algunas mercancías y entre esas mercancías está la cerveza. También, ¿qué pasa cuando se empieza a ser, digamos, un poquito más popular? A finales de 1700, principios de 1800. Ya la cerveza se consumía en Venezuela, se sabe, porque se vendía en las pulperías, pero era cara. O sea, como que no todo el mundo se podía beber una cerveza. La gente Claro, no bebía estaba sol. masificada. O sea, como era un nicho muy pequeño, obviamente para poder ganar había que venderla al precio, Claro. digamos, alto. Entonces, bueno, lo bebía, bueno, qué sé yo, alguien con un gusto excéntrico en el momento. Incluso hay para 1776, ocurre un caso en donde en una pulpería, en una bodega, de un señor llamado José Pérez, se presenta una pelea de espadas porque se robaron una botella de cerveza. O sea, Ya era, no, no vale. claro, Chamo, verga, o sea, imagínate que eso hubiese pasado con tu amigo que es homónimo mío, que el carajo se agarra una cerveza sin permiso. Ay, Dios mío, qué gran problema se habría metido. bueno, incluso el que hizo esto sería un señor de nombre Juan Cuadrado, perdón, es un futbolista, Ah, Fernando Cuadrado.
teniente del gobernador y auditor de guerra para el momento. Entonces, como Ya va, que, imagínate quedar asentado en un libro de historia como que tú fuiste el primer tipo que se robó una birra. Dios mío, qué vergüenza. sí, vale. Así quedó este Fernando Cuadrado, el primer hombre que se robó una cerveza. Entonces, ve, allá habían casos relacionados con ello. Otra pista por ahí, siguiendo de la cerveza. En 1814, el 7 de abril, sale en la Gaceta de Caracas un boletín militar celebrando una victoria de las tropas patriotas sobre Boves, sobre las de Boves. Y junto a eso hay un anuncio de que hay un informe de que hay un movimiento portuario en La Guaira, de que están llegando unos barcos con mercancías. Se habla de embarcaciones venezolanas que traen cacao, casabe, plátano, y también de 2 barcos ingleses que venían de Saint Thomas con cerveza. Entonces, ajá. Verga, o sea, eso era como la noticia de entonces, tipo, llegó el camión de Inapampa al barrio. Tal cual, Llegó, tal cual. llegó un barco full de cerveza. Wow, senda noticia. Trajeron una cervecita. Otro más, para 1823 se hace un banquete para celebrar la toma de Puerto Cabello por parte de Páez, Mariño, Bermúdez, que ya ahí es cuando terminan de sacar a los realistas del país. Para este banquete, fíjate lo que pidieron, la bebida que armaron todos estos tigres para su rumbita. Anís con 5 fructú. cajas, 5 cajas de vino, 4 Ok. cajas de champaña, 6 botellas de Bien. moscatel dulce, 4 cajas de Moscatel. moscatel tinto, 7 cajas de aguardiente, 4 botellas de ron, 1 caja de licor Anfux y 2 cajas de cerveza. Bueno, pero es una lista con qué rumba la que uno iba. Ya Ajá. era cosa tuya. Así mismo. Mira, acá vamos a comprar, mira, compra ahí unos vinitos, tal, y cerveza. ¿Quién beben cerveza? Vamos a comprar 2 cajitas. Pero sabes que bueno, en el momento quizá también no era demasiado extendido todavía el gusto, pero ya se conocía la cerveza y se tomaba en cuenta para la fiesta. O sea, Bueno, existe la posibilidad, aunque sea mínima y remota, de que Bermúdez y Páez se hayan tomado unas birras en... sí, Qué increíble. sí, existe esa posibilidad, me lo remonto, porque por lo menos en ese banquete que hicieron, ellos compraron. Los que beben cerveza, hay 2 cajitas para los que beben cerveza. Estaba listado, o sea, sí podemos imaginarnos a Bermúdez tomándose unas birras. Claro, vale. ¿Qué pasa? La primera cerveza hecha en Venezuela, eso lo comentamos en el episodio de Codaxi, que la primera cerveza hecha en Venezuela es cuando se funda la colonia Tovar, que vienen los colonos alemanes, ahí, bueno, los hermanos Carolina y Teodoro Benitz hacen la primera cerveza hecha en Venezuela que se llamaría Tovar. No es la misma cerveza Tovar de ahorita, aquella la llamaron Tovar también. Pero bueno, esa sería la primera hecha aquí. Ahora, cuando hablamos de industria cervecera, de una fábrica de cerveza, porque esta es una cerveza, la de los hermanos Benitz, digamos un tanto artesanal, es un proceso ahí a pequeña escala. La industria cervecera tiene su inicio en 1887. Esto ocurre, esto es el gobierno de Guzmán Blanco aún. El gobierno otorga una concesión a la sociedad mercantil Antonio Mosquera, Hijo y Compañía para instalar una planta cervecera y así se crea la Cervecería Nacional. La cervecería nacional, claro, que eso fue evolucionando más adelante y creo que eso es lo que dejó, bueno, de un tiempo para acá, eso era lo que, lo que era la Brahma. Ok, si luego sería comprado por el grupo Brahma ya en el siglo XX. Esto aquí Mosquera, Hijo y Compañía hacen las diligencias para hacer la fábrica de cerveza en Caracas. Se inaugura oficialmente en 1889 y sería entonces la fábrica de cerveza o la marca de cerveza que se hace en Venezuela. En adelante, llega el siglo XX y todavía existe la cervecería nacional, pero empiezan a aparecer otras. Estaba una cervecería Maiquetía. Ah, Estaba, claro, por eso es que, de hecho, esa cervecería Maiquetía es la razón por la cual hay un barrio en Maiquetía que se llama Cervecerías, porque ahí estaba la cervecería, correcto. sí mismo, es un Cha- chayanazo, ¿vale? Chayán se llama Elmer y Cervecerías porque hay una cervecería ahí. ¿Qué tal? Claro. Bueno, ahí está la cervecería Maiquetía y después se crea la cervecería Caracas. ¿Qué pasa? Que la cervecería nacional, por cuestiones de competencia y todo el asunto, se fue uniendo o fue absorbiendo, por lo menos se une con la Maiquetía. Y también en 1925 se une con la cervecería Caracas, que la cervecería de Caracas, que por cierto, el gerente en ese momento de esa cervecería era un señor de nombre Lorenzo Mendoza. Ah, Se era co- probablemente el abuelo o antepasado del otro.
Sí, yo iba a decir, no, bueno, pero Lorenzo Mendoza se conserva muy bien, porque desde entonces está ese hombre por ahí, jovencito está. Pero si no es el abuelo o el bisabuelo de este Lorenzo Mendoza de hoy, ellos unen la Cervecería Nacional con la Cervecería Caracas y bueno, posteriormente, como dijo Javier, ya sería comprado por el grupo Brahma, pero acá en esta parte en donde este Lorenzo Mendoza tiene que ver con la fusión de estas dos cervecerías, vemos que están involucrados desde el principio de la industria cervecera y luego de hacer este movimiento es cuando salen y fundan el grupo Polar o la cervecería Polar. Mm, Y bueno, y ahí en adelante ya lo que ya conocemos, que estaba, bueno, la cervecería Zulia, que luego sería comprado por el grupo regional y todo este asunto. Pero bueno, así es la pista de este delicioso elixir de cebada que consumimos con demasiada frecuencia aquí en Venezuela. Ayer no, el viernes estaba yo tomándome una cerveza ¿En el estadio o viendo a Eladio Carrión? en el estadio. Para ver a Eladio Carrión tomé agua. Ah, Así es que yo vivo trap. ah, Trapaguao, bien ahí, Claro, bien ahí. Bueno, me toca a mí hacer como el Kid Rodríguez. Y una vez hacer. más, no es pegarle a mi suegro y mi mujer, no, es cerrar este episodio. Exactamente. Cierre para ver. Ok, hola. ¿Podrían hablar sobre la historia del dinero en Venezuela? ¿Qué tipo de monedas se han usado? Sin contar los desastres recientes, porque bueno, saludos. Esto lo hace Leonela Rodríguez Dotti. Ah, esa es mi amiga. Claro, esa es tu beatmaker, la que Claro, te colabora con las músicas. así mismo, mi productora, vale. Un saludo para Leonela. A ver, Bueno, lánzate ahí. tu talentosa beatmaker nos hace una pregunta para la que he decidido, digamos, hacer una breve historia de la moneda en el país, porque esto es un tema largo, larguísimo, Sí. y que bueno, para esto hay una buena cantidad de gente que son, digamos, cultores de esa área que conocemos con la numismática, pero voy a resumirlo para hacerlo entendible. O sea, las primeras monedas que hubo en Venezuela eran obviamente las que venían de España. Y en España, a momentos en los cuales se descubre el territorio del país, había muchas monedas, pero todas se cotizaban en base a algo llamado el maravedí. ¿Qué era el maravedí? Bueno, es una moneda antigua de los tiempos de los árabes. Una moneda que de hecho permaneció en la memoria como la referencia de moneda. Es decir, se hablaba de que unos, la moneda en España eran los reales, y que eso equivalía a tantos maravedís. Un ejemplo de ello es que para siglo XV tardío, o sea, cuando llegaron los españoles a Venezuela, las monedas más usadas eran los llamados reales, los reales de vellón, los reales de plata y los reales de oro. Y por ejemplo, Disculpa que te interrumpa. El tema de los maravedíes, que dice que viene incluso desde los árabes. Ya para los tiempos de, bueno, Colón y luego la conquista y todo eso. Tú lees crónicas y se hablan de maravedíes todavía. Y exactamente, en que acá adelante. voy a un ejemplo, porque el real de plata que circulaba en la España del momento del descubrimiento de América era un real que pesaba cerca de 3 gramos, y eso equivalía a 68 maravedís. Y eso entró digamos, en el Coro Monetario Español en 1475. Y esto se mantuvo más que todo, o sea, las monedas eran entre reales o escudos. Pero como esto de la moneda española también es larguísimo, podemos pasar a cerca de 300 años más adelante a cuando se hacen las primeras monedas en Venezuela. Pero ojo, esto no estamos hablando de que se hizo en la independencia con la república, no, 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 no. Esto se hizo cuando todavía éramos capitanes general de Venezuela. Las primeras monedas que se unieron en Venezuela fueron hechas por orden del capitán general Manuel Guevara y Vasconcelos en 1802. ¿Qué mandó a acuñar Manuel Guevara? Bueno, él mandó a acuñar unas monedas de cobre que equivalían a un octavo y a un cuarto de real de plata. Es decir, que un cuarto de plata equivalía a 17 maravedís, si lo fraccionamos. Que por cierto, no, dato curioso, que era Guevara y Vasconcelos, ese capitán general, que es el mismo que ordena la ejecución de José María España, cuando la conspiración de ellos. Claro que sí, cierto. Pero más adelante, en la guerra de independencia, o sea, ya cuando
se independiza el país, dicen que no vamos a ser más españoles y nada de eso. Una de las peores decisiones del nuevo gobierno, que de hecho, cuando se estudia este periodo, se cuenta entre una de las causas de su caída, fue la emisión de moneda de la República. Porque el gobierno del Estado de Venezuela emitió monedas de un octavo, un cuarto, medio y un real. Pero también empezaron a hacer circular dinero en papel moneda, que era además un dinero que estaba respaldado con prácticamente nada, es decir, tenía un poco de respaldo real, o sea, no está respaldado por oro, ni por algún patrón de conversión, nada de eso. Tú estás diciendo que inventaron el petro. Sí, básicamente, inventaron el Wow. petro. O sea, las monedas sin respaldo. O sea, el petro o el reserve. Ups, se me salió. Así no, líder. Bueno, pero en contraposición a eso, porque se hablaba de que estos tipos y lanzan esa emisión monetaria y se pagan a los soldados, pero tú le das real a los soldados o a la gente que no vale nada, la gente se va a molestar. Y así fue. O sea, una de las causas por las que comenté que República cayó es porque obviamente te daba real sin valor la gente, esa gente te daba rechazo y se iban a encontrar con otra gente. Porque pasa que por esa época, en Guayana, que era tomada por los realistas, también se emitieron monedas de cobre, pero obviamente sí tenían algún valor, sí estaban respaldadas. Y esas monedas siguieron circulando en el país. Pero, Claro, los tipos de la República, los patriotas, y que no, tienes que abrir tu billetera digital, mi pan. Y los soldados, ¿qué billetera, el coño? Dame mi dinero. exacto, la gente se fue por lo seguro. Dijeron, no, dame mis dólares, que es eso de bolívares. Nada de eso, hermanazo. Porque tienes que ir a la paga del baño. No, dame mis reales de verdad. Pero entonces, si nos vamos más adelante, o sea, pasa la guerra, las cosas se ponen a favor de los patriotas, y bueno, sale la independencia. Y tenemos ahora que somos parte de una gran nación llamada Gran Colombia. Y esto hace que ahora nuestra soberanía monetaria pase a manos de las casas de la moneda que están ubicadas en Bogotá y en Popayán. Que esta gente empezó a acuñar monedas de oro. Exactamente, esas casas de la moneda eran casas de la moneda que eran de los realistas. Pero cuando se toma el territorio de la Nueva Granada, entonces, bueno, la República se apodera de las casas de la moneda y de Popayán, en efecto. Y de Claro, Bogotá. también había una casa de la moneda en Caracas, pero eso no acuñaba tanto a monedas de oro, sino que acuñaba más que todo pesetas y costos de real hasta que, bueno, la clausuraron brevemente. Pero ya cuando Venezuela volvió a ser independiente como una sola nación, aquí la cosa de la moneda, como podemos notar en esto que comenté anteriormente, era un desastre, porque circulaban toda clase de monedas. O sea, había monedas de la Gran Colombia, de la época realista, y también pasaba que el gobierno estaba como que más ocupado en tratar de sobrevivir, de que no lo tumbaran, que de ocuparse de ese problema. Por lo cual, pese a que estaba establecido en leyes el establecimiento del peso venezolano como moneda, en realidad no se cumplía. O sea, todo el mundo pagaba con lo que tuviera a la mano. O sea, fuese con estos Sí, reales de Bellón, o sea, fuese con con los reales. Zetatique, con todo lo que tuvieran a la mano ahí. Exacto, el trueque, o bueno, las fichas de hacienda en las haciendas donde trabajan los peones, todo eso estaba válido. Pero ya cuando se empieza a hacer una política monetaria seria, es cuando en 1848 se establece como unidad de cuenta el franco francés, reemplazando el maravedí, o sea, esa unidad monetaria imaginaria se puso como unidad de cuenta una unidad que sí se sabe que existía, que era el franco francés, que eso estableció, digamos, una especie de doble circulación en el país, porque la gente empezó como que a pagar con francos a veces, si tenían, y bueno, también pasaba que muchas de las monedas antiguas se empezaban a desgastar porque eran de plata y de cobre. Pero ya más adelante se habían empezado a pedir directamente desde Londres unas monedas que tenían ya el nombre del país, que eran las monedas que decían República de Venezuela. Se empezaron a pedir monedas de centavos, de medio centavos y 4 centavos. Pero ya se establece más adelante una ley de circulación y acuñación de monedas, en la cual se estableció como unidad monetaria el llamado peso fuerte de oro. Es decir, era una moneda que equivalía a 10 reales. Y esta decía lo siguiente en sus artículos. El artículo 3 decía que las clases de moneda de oro serán el peso fuerte, que valdrá 10 reales, el escudo, con un valor de 5 pesos fuertes, y el doblón, con un valor de 10 pesos fuertes.
Ah, de aquí es que viene el doblón oro, correcto. Claro. Otro También se Chayán. establece, sí, también se establecen monedas de plata que serían el medio peso con valor de 5 reales, la peseta de 2 reales y el real y medio real. Y también establecen que las monedas de cobre serán solamente el centavo, que pesará 750 miligramos y será de zinc y estaño. Pero también por acá se establece que las monedas de oro y plata llevarán la efigie de Liberación Bolívar. Es decir, de forma no oficial nació el Bolívar, pero esta gente aún no lo sabía. Más adelante, ya bajo Guzmán Blanco, en 1871, es que surge una nueva moneda que unificaría todas las anteriores. Se crea el venezolano, el 11 de mayo. Y aquí entra a circulación esta unidad monetaria con billetes de 1, de 2, de 4, de 5, 10, 50 y 100 venezolanos, junto a monedas de 1, de 2.5, de 5, 10, 20 y 50 centavos, más las monedas de 1 y 2 venezolanos. Sí, fue como nuestra unidad seria de moneda primigenia. Pero ya, 8 años después, en 1879, surge el Bolívar de plata, que más adelante sería de níquel, porque ya la plata ya era otra cosa. Y aquí se establece que este Bolívar de plata equivaldría a 20 centavos de venezolano, que es la razón por la cual la moneda que se sacó después de 5 bolívares, la grande, es la que se llamaría como un fuerte, porque equivalía ¿a cuánto? A 100 centavos de venezolano, es decir, a un venezolano. Si era un venezolano, un fuerte. Y la división monetaria de esta es ya similar a la que vimos en 2008 cuando se hizo la reconversión monetaria chavista. Bueno, es decir, esta es donde vemos que las monedas iban desde los 5 céntimos, o la conocida como puya, los 10 céntimos, la locha de 12,5 céntimos, los 25 céntimos, 50 céntimos, o sea, 50 cent, así hasta llegar al bolívar, los 2 bolívares y al fuerte, es decir, al omega. Al de 5 bolívares, claro. Sí, al que si te descuidas te pega. Sabes que también está esa anécdota dentro del asunto de las monedas y el dinero en Venezuela, de cuando antes de la Guerra Federal se habían mandado a hacer una serie de monedas, no recuerdo en este momento la cantidad de dinero que era, que llegaron que tenían la efigie de Páez. Ah, ciudadano esclarecido, claro. Claro, pero cuando llegó era el triunfo de la federación y fue como que, ¿qué mierda es esto? Vale, devuelvan esto, aquí no vamos a estar con ese dinero, y se perdieron esos reales. Nada más porque tenían la cara, bueno, del adversario, pero bueno, ese era un dinero ese era un dinero, digamos, de la República. Esto también oye, lo del fuerte de plata, interesante, porque yo los llegué a ver porque, bueno, los abuelos de uno, los tíos de uno tendrían guardado siempre por ahí su fuerte de plata o par de fuertes de plata que habrán heredado. Y también me trajo, Javier, una anécdota que yo voy a aprovechar a contar aquí porque me estaba acordando hace par de días sobre que estaba hablando que yo soy muy malo ahorrando. Pero mira lo que me pasó. Yo tuve una alcancía del Banco Unión. Ah, claro, esas clásicas, sí. Claro, yo tuve mi clásica alcancía y yo lo estaba llenando con mi moneda. Y cuando yo terminé y yo abrí eso y yo fui a ver cuánto dinero yo tenía, me pasó Venezuela, me pasó la inflación. Había un montón de monedas de 1, de medio, eso no se usaba en el año 96. Y entonces, bueno, yo dije, yo aprendí ahí a ser venezolano, ¿y para qué yo voy a ahorrar? Pues, me pasó como a los 7 años, ¿vale? Me arruinó Venezuela la inflación y el dinero. No, pero aprendiste algo, o sea, aprendiste que el dinero hay que gastarlo entonces, o sea, exacto. Básicamente aprendiste la de Diomedes, o sea, te inspiró Diomedes a partir de entonces. Exactamente, ahí empezó a sonar, si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no bebería ni malgastaría la plata. ¡Ay, hombre! Pero bueno, esto fue el primer Bolívar, que varias devaluaciones después, bueno, devaluaciones o usufructos, terapias intensivas, sigue ahí al menos nominalmente como moneda de curso legal. Bueno, dice uno, no sé cómo será la cosa porque yo no sé. El último Bolívar que yo tengo aquí son los billetes de 100 que todavía me quedan ahí como recuerdo infame. Los billetes de ahorita parecen como cuando tú imprimes y se le está acabando la tinta a la impresora.
Ah, con ahorro de tinta. Ah, clásico. Así parecen los billetes ahorita. Ah, como cuando yo imprimí la tesis mía, una cosa así. Exactamente. Pero bueno, yo creo que con esto nosotros llegamos al final de este Chayán, Manao. Eso es correcto, Maiquetía. ¿Y qué le queda a la gente? Ah, ya sé qué le queda a la gente. Si les gustó todo esto, si respondió sus inquietudes, pueden darle like, pulgar arriba a esto acá en el canal de Daniela Farías Presenta. O si lo vacilaron en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Evox y demás, pueden compartirlo para que más gente le llegue este mensaje y lo puedan vacilar y corear. ¿Qué más por ahí, panadería? Bueno, recuerden que en la descripción del video, en el canal de YouTube, pueden encontrar todas las referencias bibliográficas que nosotros ocupamos para traerles esta información a ustedes. Si ustedes quieren ampliar sobre el tema o si ustedes quieren ver, no, pero estos tipos están hablando huevón aquí, revisan ahí y ahí están todas esas fuentes serias que nosotros utilizamos para hacer estas tareas y responderles en cada episodio. Así es, así es, así es. Pero bueno, panas, este fue el Chayanne se llama Elmer número 57. Me quité ya.